Hola, bienvenidos a Desde la Butaca, el podcast donde analizaremos paso por paso todo lo relacionado con el mundo del cine, la televisión y el streaming. Yo soy Maile Sojo y en este primer capítulo hablaremos de un tema del cual seguramente tienen muchísimas dudas, ya que a mediados del año pasado y principios de este año se han visto envueltos en bastante polémicas y realmente quién sabe qué está pasando con DC Comics, aunque la pregunta más bien sería ¿qué está pasando con Warner? O bueno, Warner Bros. Discovery. Pero como esta historia es muy larga y tiene varias líneas narrativas, vamos por partes. Vamos a empezar por DC Comics. Y para los que no saben nada sobre el mundo de los superhéroes, les voy a dar algo de contexto histórico. DC Comics es una editorial estadounidense que en un principio forma parte de DC Entertainment. Al mismo tiempo forma parte del Team Warner o lo que es ahora Warner Bros. Discovery. Esta fue fundada en 1934 bajo el nombre de National Alley Publication, pero en 1937 cambió a DC Comics, una abreviatura de Detective Comics, uno de sus primeros cómics que fueron éxito en esta compañía. Como la mayoría de nosotros sabemos, DC Comics es reconocido a nivel mundial por su universo de superhéroes. Entre ellos está Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Aquaman, Flecha Verde y los grupos de superhéroes como la Liga de la Justicia y los Jóvenes Titanes. Siguiendo con el contexto histórico, luego de tener varias administraciones, en 1938 se lanza Action Comics y en su primer número presentan la portada de Superman. Era la primera vez que en una historieta se presentaba este arquetipo que hoy es reconocido como superhéroe. Y aunque no se lo esperaban, este fue todo un éxito. Ahora, en el 51 llegan a la televisión y fue ahí donde salieron las primeras series, empezando por Superman, la cual tuvo un estreno gigante y sirvió para el piloto de la primera serie de Superman. Años más tarde se lanzó oficialmente la primera película de Batman, que fue en el año 1966 en la productora ya extinta Fox. De ahí salió su serie, que también fue un tremendo éxito en la televisión de la época. Pero al comienzo de los 60, su némesis directo, de por vida, estaba comenzando como una pequeña editorial. Y sí, les estoy hablando de Marvel. Al principio DC no entendió bien cómo Marvel podía competir con ellos. Pero si lo pensamos, Marvel siempre ha tenido personajes más complejos y con una mayor continuidad si hablamos de historias. En el 76 fue cuando DC Comics fue comprado por el entonces, en aquel momento se llamaba Holding Warner Communication, para poder competir con el éxito de Marvel. Y ahí se inició una nueva tanda de superhéroes, además de otros cómics que estaban alejados de esta temática. Ya para en esta época, para ser más precisa, en el 78 nace la película que marcó un hito en cuanto a superhéroes y que es considerado por muchos como una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Superman se convirtió en todo un éxito. Esta película marcó toda una generación, excepto por Superman 4. Esta película salió en el 87 y fue un fracaso total, tanto que el mismo Christopher Reeve se arrepintió de haber hecho esta película. Fue catalogada como vergonzosa, una producción que mató al personaje. Y hablando cinematográficamente, lo hizo durante casi 20 años. Así que bueno, aunque no es precisamente un universo cinematográfico, la película Batman Return del 92 hizo referencia a los eventos ocurridos en Superman 2 del 81. Así que durante un tiempo la idea de una película sobre Batman y Superman se estuvo desarrollando a finales de los 80.
Sin embargo, Warner Bros. No pudo llegar a un acuerdo con el actor Christopher Reeve y dicen que es porque el actor había exigido un sueldo altísimo para poder participar en este proyecto. Pero más bien yo creo que fue que no quiso participar por todo lo que pasó con la película número 4 de Superman. La cosa es que 19 años después de la cuarta entrega de Superman llega una película totalmente diferente. Brandon Routh interpreta al Hombre de Acero regresando a la Tierra luego de 5 años de ausencia para descubrir que Lois Lane continúa con su vida. Luego, este actor interpretaría al superhéroe Atom en las series de Arrow y Legends of Tomorrow, que son series que se hicieron para la CW. Hablaremos de ella más adelante. Esta película de Superman yo le tengo mucho cariño porque fue la primera película que vi en el cine, en el 2006. Ok, pero ya entrando al asunto del universo cinematográfico, en el 2002, Variety informó que Warner Bros. Iniciaría una nueva saga cinematográfica de Batman y sería el comienzo de un proyecto súper ambicioso en el que los héroes más conocidos de esta editorial tendrían su propia película y que sus historias tendrían lugar en una misma comunidad. Ahí vemos el éxito de Superman y Batman, dirigidas por Richard Donner y Tim Burton, respectivamente. Estas películas demostraron ser un éxito, por lo que Warner se vio súper entusiasmado. Así que decidieron darle luz verde a aquellas historias que se habían hecho con los cómics en la década de los 50. Su plan era lanzar películas individuales para sus personajes principales y luego unirnos en una película de cruce. Sam Raimi se refirió a esto como The Sick Film Universo, pero luego terminó usando el término el universo cinematográfico de DC. Y como ya mencioné, esta historia tiene varias vertientes, porque ya para esa época en la televisión estaban al aire series como Smallville y Legends of Tomorrow, que con los años se convirtió en todo un universo. Pero este universo está muy independiente de las historias que veíamos en el cine. Mientras que en la pantalla grande se estrenó con gran éxito Batman Begins en el 2005, y luego El Caballero de la Noche en el 2008 y El Caballero de la Noche Asciende en el 2012. Esta es catalogada como la trilogía de oro de Christopher Nolan. 3 grandes aciertos para DC, hasta que sale Linterna Verde en el 2011. Esta película fue tachada de un desastre, que la verdad a mí no me parece tan mala. De hecho, en su momento me gustó. O sea, no es una película buena, pero tampoco tan mala. En fin, el fracaso de Linterna Verde desanimó a los ejecutivos de Warner para hacer una secuela y pensar en un proyecto diferente y más ambicioso. Aunque ellos tenían sus esperanzas, y es que el plan de Warner Bros. Era que Christopher Nolan, con su trilogía del Caballero Oscuro, diese pie a un universo de películas compartidas y entrelazadas basadas en los cómics. Ellos en realidad querían un universo compartido, de calidad, afianzado al estilo de Nolan. En ese momento inicia el universo cinematográfico de Marvel, así que aún más rápido DC tenía la idea de traer más personajes para expandir la serie en un universo compartido. Este paso súper lógico para poder competir, pero lo que no vio venir Warner fue que el cineasta Christopher Nolan no quiso entrar en esta batalla. Ahí es donde entra alguien muy odiado, pero al mismo tiempo muy querido, es el señor Zack Snyder. Y así fue como comenzó este universo formalmente. Y es aquí donde comienzan un montón de errores. Y es que tratando de emular el éxito del universo cinematográfico de Marvel, Zack Snyder se dedica a estrenar una nueva versión del Hombre de Acero, de Superman, pero esta vez interpretado por Kelvin Harris, con un guión coescrito por Christopher Nolan. Esta película fue tanto alabada como criticada. Y es que traía un poco de oscuridad al personaje de Superman y nada de profundidad en cuanto a los personajes per se.
algo que la gente no llegó a conectar en su totalidad. Una vez más, queriendo seguir con la competencia del universo cinematográfico de Marvel, los estudios Warner entregaron una cinta bastante pesada y algo caótica que tuvo muchísimas críticas, una vez más, contradictorias, que fue Batman vs. Superman. Snyder hizo lo que en su momento habían querido hacer en los años 80, pero en esta introdujo a muchos personajes, para mi gusto, a la Mujer Maravilla. Vemos al Flash de Ezra Miller, al Cyborg y a muchos otros personajes, dándole paso así al universo en sí. Yo siento que quizá esta historia llegó un mal time, y es que no hubo tiempo de darle desarrollo a la historia, es decir, ir presentando superhéroes poco a poco en lugar de presentar el enlace del universo de una vez. Bien ahí Marvel. Pero bueno, luego salieron películas como El Escuadrón Suicida, un desastre, La Mujer Maravilla, que le fue muy bien, pero... Y luego llega de nuevo la mala suerte, por decirlo así, la primera película sobre el icónico equipo de superhéroes. Esta película se ve interrumpida por una tragedia personal en cuanto al director Snyder, aunque también vale la pena mencionar que los ejecutivos de Warner ya no estaban tan felices con que él dirigiera este universo, no estaban como muy de acuerdo con la visión creativa de Zack Snyder, así que bueno, fue reemplazado por último minuto por Joss Whedon, quien había logrado hacer maravillas con las dos películas de Los Vengadores, el equipo de superhéroes de la competencia. Pero en fin, lejos de darle una mejor visión o mantener lo que se había logrado, este señor lo único que hizo fue maltratar a los actores, tuvo que volver a firmar gran parte de la película, y la verdad, la Liga de la Justicia 2017 fue un producto súper débil y aburrido por demás. No fue un buen acierto. Pero gracias al poder del internet y al pedido de miles y miles de fans, la compañía no le quedó de otra que dejar que Snyder retomara el material firmado y presentar su propia versión, el cual coincide con los estrenos grandes en la plataforma de HBO+, pero eso es otra vertiente de esta historia. Esta versión es muchísimo más extensa, pero es más épica, más oscura y sin lugar a duda es mucho mejor que la de Whedon. Otro intento de salvar este universo fue Aquaman, la del 2018, pero digamos que fue un buen intento porque todo el mundo adora a Jason Momoa, pero realmente la crítica fue directamente a esos efectos especiales medio chafas, por decirlo así. Un acierto de Warner y de DC que no tiene nada que ver con el universo cinematográfico fue el Joker de Joaquin Phoenix y de Todd Field. Dios mío, esta película es simplemente cine, una belleza. A ver, avanzando con el universo, estrenaron Shazam, Aves de Presa, que a mí me gustó pero no estaba tan buena, La Mujer Maravilla 1984, y una que no estaba tan mal fue la secuela de El Escuadrón Suicida. Pero mientras todas estas películas se estrenaban, la compañía se vio en una gran crisis económica, y es que gracias a estas grandes producciones que realmente la taquilla no tuvo buenos resultados, o bueno, los que esperaban, más la pandemia, y dejó unos muy malos números en cuanto a la administración de Warner. Una deuda gigante. Antes de hablar de todo esto, que no voy a andar en los problemas económicos de Warner, hay que mencionar que esto se llevó a cabo por la anterior administración de Warner Bros. Su meta de atravesar HBO+ fue algo contraproducente para ellos. Mira que poner el streaming por encima del cine. Bueno, luego de todas estas controversias llegó la fusión entre Warner Media a TNT Discovery, la misma que vio el nacimiento de lo que ahorita conocemos como Warner Bros. Discovery. Y el señor encargado de esto fue David Zaslav, el que era CEO de Discovery. Pasó a ser presidente de toda esta fusión.
Este señor tiene una visión diferente, que es algo clave para poder entender todas estas cancelaciones que se vieron, como lo fue la cancelación de Batgirl, algo que fue muy doloroso para los fans de DC, pero David Zaslav tiene una visión distinta, y es que él dice que es mejor lanzar películas al cine, darle prioridad a las salas de cine y luego al streaming, cosa que vimos cuando se estrenó Batman y Elvis. Llegaron 45 días luego a la plataforma de HBO Max. La cuestión es que en todos estos procesos las películas que pertenecen a este universo cinematográfico quedaron un poco a la deriva, sumándole a esto los escándalos de algunos actores, como todo esto que pasó en el juicio de Amber Heard con Johnny Depp. Amber Heard interpreta a Mera en las 2 películas de Aquaman. Mientras el juicio pasaba, la película tuvo que retrasar su estreno. La secuela de esta película tuvo que retrasar su estreno porque, según los medios, decían que la actriz había sido reemplazada. También se había dicho que las escenas donde aparecía Mera habían sido recortadas, que salía al principio nada más y luego salía al final, que estaban tratando de hacer las escenas nuevamente. Esto último es muy costoso para el poco dinero que tiene Warner, así que es lo menos probable. En las últimas noticias dicen que en las funciones de prueba la gente ha tenido un gran rechazo con esta secuela. Dicen que hasta se han salido de la sala antes de que termine la película. Todo esto pone una encrucijada al estudio y a Aquaman 2, porque, siendo claros, Warner no se puede permitir otro fracaso más en taquilla. Esta película la movieron para diciembre de este año. Por los caminos que vamos aún no se sabe, aunque si van a estrenar a Flash, todo puede pasar. Hablando de Flash, para mí lo que es el escándalo que puso muchísimo en peligro todo el DC universo fue el escándalo de Ezra Miller, el protagonista de The Flash. A ver, esta era una de las películas que tenía más hype, pero el año pasado fue bastante viral los videos donde arrestaban a Ezra por cosas extrañas que sucedieron en Hawái, algo que sucedió 2 veces. Lo acusaron de allanamiento de morada y fue envuelto en cosas muy raras como granjas, niños con armas, algo que le dio muy mala imagen. Por lo menos a muchas personas se nos cayó la imagen de buen actor y de buena persona que tenía Ezra Miller. Así que todo esto lo llevó a tener una reunión con Warner Bros. Iniciando el año, donde se disculpó con todo el mundo y además se declaró culpable de los cargos de allanamiento de morada. Por supuesto, este veredicto va a condicionar más el estreno de la película. La película ya estaba lista antes de que todo esto sucediera, por lo cual tuvo que retrasar el estreno. Se llegó a pensar en que se cancelaría o que la iban a arreglar por completo. También habían dicho que iban a hacer toda la publicidad y campaña de la película sin la cara de Ezra Miller para no correr el riesgo de que fuese un fracaso en taquilla. Y es que todos sabemos que la imagen del protagonista puede causar grandes estragos a la película, tanto buenos como malos. En el Super Bowl vimos el estreno de este tráiler que realmente da mucha esperanza. Este tráiler es muchísimo mejor que casi todas las películas de DC. Así que las esperanzas están puestas en que este sí sea un buen reinicio del universo cinematográfico. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Luego de todos estos escándalos llegó algo que muchos creían que era el salvavidas de DC, Black Adam, que él hacía La Roca, Dwayne Johnson. Él se involucró tanto, pero tanto en la producción que hizo que Superman regresara para ilusionarnos con una secuela de Superman. Pero a los ejecutivos de Warner no les gustó los resultados de Black Adam, así que las canceló. Y es ahí donde llegamos a la hora. James Gunn. Warner hizo un movimiento, Warner Bros. Discovery hizo un movimiento
que lo criticaron mucho y otros lo alabaron por esto, y fue el nombramiento de James Gunn y Peter Safran como directores del universo cinematográfico de DC. Todo el mundo pensaba que con esta nueva visión iban a llegar las películas al nivel que se necesita, pero ellos llegaron sorprendiendo y tomando decisiones radicales en cuanto a esto. Y es que en su principio era, si vamos a iniciar un universo, vamos a iniciarlo bien, desde cero. Entonces canceló franquicias como La Mujer Maravilla, no habrá obviamente secuela de Black Adam, Superman con Calvin Harry es algo que no va a volver a suceder, Aquaman 2 es la última película de Jason Momoa con el personaje, porque se dice que puede ser el lobo en algún momento. Bueno, yo pienso que esto es realmente lógico, porque si la idea es darle una nueva dirección a todos los personajes, es mejor empezar desde cero, así poder expandirlo y explorar nuevas ideas y darle un poco de más frescura. Aunque también entiendo a los fans, porque vaya que será difícil tener un Superman mejor que Calvin Harry, pero ya habíamos dicho eso antes. En fin, seguro que se están preguntando, pero ¿y las películas que están por estrenarse? Shazam, por ejemplo, ¿qué pasará con eso? Pues, según los planes, y es algo que medio pudimos ver en el tráiler de Flash, habrá un evento tipo Flashpoint, que es algo que todos los fans de DC saben, y esto implica cambios estructurales en la composición del espacio-tiempo del universo, lo que significa que eso reiniciará todo y podría ser el punto de arranque para el nuevo universo. Es lo que se rumora, es lo que medio se asoma. En el tráiler vimos a Michael Keaton, vimos a Ben Affleck en la misma película siendo Batman los dos, así que es muy probable que esto suceda. También ya James Gunn sacó lo que sería el primer capítulo de este nuevo universo, que va dedicado a los monstruos, que son los cómics que casi nadie conoce, solo los grandes fans son los que conocen a cabalidad de qué va cada uno de estos cómics. Y algo que me llamó la atención, que no recuerdo si va o no, es que en el tráiler de Flash vemos claramente que aparece Supergirl. ¿Será que sí tendremos la película de Supergirl o no será? Pero en fin, la verdad es que todo esto es muy confuso, pero también siento que es realmente lo que se necesita para ver finalmente el universo cinematográfico de los superhéroes de DC que ya todo el mundo quiere. Aunque ya vimos que a lo largo de su historia no es la primera vez que pasan por algo así. Y este es el primer capítulo de Desde la Butaca, el podcast donde analizaremos todo lo relacionado sobre la industria del entretenimiento. Yo soy Mile Sojo y espero que les haya gustado.